Ya. Hoy nos toca estudiar el capítulo 10 de Daniel, 10, 11 y 12. Voy a compartir el material y luego estaré viendo con la Biblia. A ver, dice aquí, compartir. Ya, esta es la lección 9, los reyes del norte y del sur. Eso vamos a estudiar hoy día. Y en el libro de Daniel sería Daniel 10 al 12. Entonces, lo primero que encontramos es que estas visiones, ya vamos a decir, son las partes últimas del libro, pero que en el orden cronológico comprende al tercer año del reinado de Cristo, cuando Daniel recibe estas visiones. Y por eso entonces después, aquí está como últimos capítulos, pero después de estos capítulos hay otros incidentes que sucedió en la vida de Daniel. Entonces comenzamos con Daniel 10, el versículo 1 al 3, que nos va a decir en qué circunstancias recibió esta visión. Dice: en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar. Y la palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumpliese las 3 semanas. Esto nos habla que estaba en un tiempo de ayuno, de que para nosotros sería solamente dejar de percibir los alimentos, pero para ellos indicaba un poco más, porque incluía algunas ceremonias o convicciones que tenían, ¿no?, acerca del ayuno. Por eso dice, no me ungí con ungüento, no comí carne ni vino, pero posiblemente era, era parte de lo que consideraban el ayuno con más rigor, ¿no? Así como si no, para demostrar que su decisión era buscar la presencia de Dios, entonces tenían ciertas convicciones, maneras de pensar para hacer el ayuno más severo. Y es en ese tiempo entonces en que Daniel recibió esta visión. Aquí nos dice posiblemente que él tendría ya entre 90 años, más de 90 años, pero él está con el vigor, la fuerza de poder desarrollar un ayuno de 3 semanas. Son 21 días, 21 días de ayuno. ¿Por qué ayunó? ¿Por qué ayunó? ¿Qué fue el motivo de su ayuno? Aquí nos dice el libro: el hecho de que Daniel estuviese de duelo y orase y ayunase, probablemente fue por la gran perplejidad que sentía en cuanto a su pueblo y a su amada ciudad santa, Jerusalén. Habían ya transcurrido unos 2 años desde que había sido promulgado el decreto de Ciro permitiendo a los judíos regresar a Babilonia. Solamente un remanente había podido disfrutar de este privilegio, un total de 42,000 judíos. Esa es la cantidad que volvió del cautiverio de Babilonia, ahora más tarde ya del imperio medo-persa. De modo entonces que es una población que va, según las circunstancias, como que aumenta la cantidad y baja. Y ahora, como aquí estamos viendo que están 2 tribus, solamente están 2 tribus que llegaron a Babilonia.
y las demás 10 tribus se perdieron en Asiria. Entonces por eso esta cantidad es poca, 42.000, pero algunos se quedaron en Babilonia, que no todos salieron. Ahí está el caso de Daniel mismo. Dice, ya habían pasado 2 años, o sea que hace 2 años, 3 jornadas de judíos salieron desde Babilonia, donde estaban, de algunas ciudades ahí, asignadas como su vivienda, volvieron a Jerusalén. Pero Daniel no se quedó, posiblemente bueno, puede ser por una convicción personal o pedido del rey que se quedase, ¿no? Para que le siga sirviendo en palacio. En ese tiempo ya los grupos de judíos que habían ido hacia Jerusalén, un grupo fue con Zorobabel y ellos habían reconstruido el templo de Jerusalén en las cosas más elementales, esenciales, como para poder desarrollar el culto. Pero ese templo, dice, no era nada comparado con el templo que levantó Salomón, con tantos materiales y tanta inversión, ¿no? Porque ellos están reconstruyendo algo que había sido abandonado por 70 años, ¿no? Y entonces era necesario reconstruir ese templo para practicar su religión en forma completa, quiere decir los ritos, las ceremonias, los sacrificios, todo eso, poder desarrollarlos. Pero lo hicieron de la manera más urgente, lo que más necesitaban para el momento. Daniel seguía sirviendo al rey de Persia, pero sabía estaba informado de las cosas que estaban sucediendo a sus paisanos allá en Jerusalén, y cómo estaba participando el imperio ahora medo-persa en ese desarrollo de la reconstrucción de los judíos allá en su propia tierra. Él sabía, y por eso entonces tiene esta preocupación por su pueblo y se dedica a ayunar y a orar. Y es ahí donde viene la visión. Nos dice, lo primero que ve es la visión del Hijo del Hombre. Ya desarrollándole sería Jesucristo, ¿no? A ver, que como hemos leído hasta el versículo 4, ahora el 5 de ahí, están describiendo a Jesús. Del 5 al 7 describe a Jesús, a Jesucristo. Dice, y alcé mis ojos y miré, he aquí un varón vestido de lino, y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Sus cuernos eran como de berilo, y su rostro parecía un relámpago. Perdón, su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos, sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión. No la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. Ahí está describiendo entonces un personaje, ¿no? Que lo describen o lo interpretan como que es Jesucristo. ¿Por qué hacen alusión que fue Jesús? Porque la descripción que hace ahí de un ser glorioso, dice, vestido de lino, ceñido sus lomos de oro de Ufaz, su cuerpo, todo eso es comparado con Apocalipsis. Por eso aquí está resaltado. Apocalipsis capítulo 1 también lo describe a Jesucristo de esa manera. Aquí está, dice.
En Apocalipsis dice esto: vi a uno semejante a hijo de hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho por un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, sus pies semejante al bronce bruñido, bien pulido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Y aquí dice también, ¿no? Sus palabras como estruendo de una multitud, una voz fuerte. Entonces, la semejanza de describir a este personaje no es no es de un ángel o algún ser celestial, algo así, sino está describiendo a Jesucristo en sus manifestaciones que se lee en la Biblia, pero en el libro de Apocalipsis aquí también. Y por eso se concluye entonces que es Jesús quien se manifiesta a Daniel. Pero hay un detalle en el versículo 7 donde dice, ¿no? La visión, Daniel vio, entendió las palabras, todo eso, pero los que estaban con él, dice, no lo vieron. No lo vieron y posiblemente oyeron algo o es en el ambiente que se sintió una presencia diferente al ser humano. Por eso tuvieron temor, que dice aquí. A ver, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron ante esa voz. Entonces ellos no vieron esa manifestación que Daniel estaba viendo. Para ellos no era. Esta manifestación, esta visión era solamente para Daniel, pero sí la presencia gloriosa se notó en el ambiente, y por eso que afectó a las demás personas, ¿no?, que estaban con él. Y este dato así pequeñito, pero significativo, también le ocurrió a Saulo. Saulo, cuando en el camino a Damasco fue confrontado con la presencia de Jesús, Jesús le salió al encuentro. Y él vio entonces al Cristo glorificado y cayó en tierra, dice, que temblando y atónito. eh, también no, los que estaban con él, o sea, como él era militar, sus soldados, no oyeron como un ruido, pero no entendieron las palabras. Y, luego cuando vieron ya que Saulo había cambiado no de fisonomía, sino de su visión, ya no veía, tuvieron que ayudarle para que llegue hasta la ciudad de Damasco. Entonces, eso es la presencia, cómo se manifiesta. Cuando Dios tiene un propósito para alguna persona, es muy específico a quién se va a manifestar. En un caso a Daniel, en un caso a Saulo. Más tarde también ya fue a Juan, Juan, el escritor de Apocalipsis. Todos son situaciones muy particulares en que Dios quiere manifestarse a una persona en particular. Y los otros, aunque están muy cercanos, no son parte del plan de Dios para que ellos entiendan ese mensaje o vean o perciban, ¿no?, el trabajo, la tarea que Dios le ha encomendado al profeta. En el caso de Saulo, ¿no? Él tenía un trabajo, no solo era, vamos a decir, el conocer, el seguir a Jesús, sino que tenía una misión de llevar el evangelio a los gentiles. Y por eso entonces que él tuvo esta visión, ¿no? Él supo desde el primer momento que se convirtió que tenía que ser predicador para los gentiles.
Y entonces, por eso es que la manifestación es muy particular. Así que no es para todo. Dios hace así sus tratos de una manera personal. Por eso nosotros podemos aconsejar, ayudar, orientar, sino hermano, puede el Señor estar llamándote al ministerio, estudia en el seminario, todo eso, pero el trato de Dios es muy personal porque Dios le da un ministerio muy particular a cada siervo, ¿no? A unos los llamo como evangelistas, otros los llamo como pastor, son totalmente diferentes, aunque pueden hacer ciertas tareas. El pastor puede hacer la tarea del evangelista y el evangelista también puede hacer ciertas tareas del pastor, pero no es su llamamiento específico. Entonces, así, el trato de Dios es muy personal y eso es lo que hay que respetar también en este proceso, ¿no? De formar personas para el ministerio. El ministerio no es como decir, pones de acuerdo a esta persona, lo vamos a ayudar y llevar adelante en el ministerio, pero si no percibe él el llamado, él tiene una visión de servir a Cristo, ¿sí? De ser fiel a Cristo, no volver al mundo, puede todo eso, tener convicciones doctrinales bien marcadas, pero otra cosa es que esté seguro de su llamado al ministerio y a un ministerio específico. Y entonces en esa dirección se va a mover en el tiempo de estudio, en las experiencias, ¿no? En las prácticas ministeriales, se va moviendo de acuerdo a ese ministerio, ¿verdad? Así hay situaciones entonces como el Señor se manifiesta. Aquí, por ejemplo, habla de Saulo, ¿no? Que él fue confrontado con su situación y él, de ahí él tuvo que cambiar totalmente su agenda, ya sus actividades no iban a ser las mismas de antes, los planes que tenía se cambiaron totalmente porque fue confrontado con la presencia del Señor Jesucristo. Pero hay un detalle particular, es cómo el cuerpo, la naturaleza humana reacciona ante esta presencia gloriosa. En ambos casos de Daniel y de Saulo dice, no tuvieron la fuerza, el vigor. Dice. Aquí dice, mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Eso dice Daniel. De Saulo también, ¿no? Cuando cayó, fue derribado y ya, vamos a decir, sintió su ser humano, este cuerpo, percibió esa presencia. Quiere decir que le está demostrando que es más poderoso que todas las capacidades del ser humano. Entonces es afectado el cuerpo, el cuerpo. Sí, percibimos la voz de Dios en nuestro corazón, en nuestro espíritu, pero recuerde también que la presencia de Dios también afecta la parte de nuestro cuerpo. ¿Ve? Entonces, de esa manera se manifiesta el Señor, ¿no? ¿Qué más encontramos acá? Ahora ya. El propósito dice, ¿por qué vino? En esta visión puede ser, ¿no? Que el Señor Jesucristo dice, no estuvo solo, sino que fue acompañado por un ángel. Porque dice ahí, uno con semejanza de hijo de hombre. Que cuando le vi así con ese cuerpo débil, ¿no? ¿Qué le dijo? Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe de Persia, ya es la segunda parte, mas el príncipe de Persia se me opuso durante 21 días, pero aquí Miguel, uno de los príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia.
y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir. Esta es profecía. Esta es profecía. Hacer conocer a Daniel lo que va a suceder dice, a tu pueblo en los próximos días, porque la visión es para esos días. Así que le está diciendo, le está descubriendo la profecía que va a venir. Pero lo que primero que encontramos, en esos 21 días de oración, búsqueda de la presencia del Señor, aquí le reafirma, dice que le fue escuchado y atendido desde el primer día. Así que eso es una de las cosas que a veces no entendemos, ¿no? ¿Qué sucede? Que nosotros entendemos que Dios ha dado respuesta a nuestras oraciones cuando vemos que las situaciones cambian, o como si de acuerdo a nuestro criterio, eso es la respuesta a nuestra oración. Es algo que una meta que que has trazado y quieres lograrlo. Pero desde el punto de vista de Dios es cuando ya Dios te envía la bendición. Ahí está la respuesta. Todavía no llega a tu mano, pero ya salió, vamos a decir, del lugar, del trono de Dios, ya salió esa bendición hacia tu vida. La oración está respondida. Pero entonces hay obstáculos, hay lo que vemos, ¿no? Después vamos a ver el obstáculo. Pero primero vamos, en ese tiempo cuando no se puede agarrar la bendición que hemos pedido, la respuesta a nuestras oraciones, y parece que no hay cambio alguno, lo que vale ahí es la perseverancia. Perseverar ahí, aunque no se ve resultados. Si aquí dice, yo te he oído desde el primer día, pero la manifestación del ángel o de Cristo, ¿no? Fue en el día 21. Y ahí le dicen, mira, yo te escuché desde el primer día, que dispusiste tu corazón a buscar, ya está la respuesta. Entonces, en todo ese proceso es muy útil la perseverancia, porque a veces cuando no vemos cambios, yo estoy buscando eso, estoy tratando de lograr algo y no vemos cambio, no vemos puertas abiertas, no vemos posibilidades, entonces entendemos, con la mente humana todavía Dios no me responde. Ese es nuestro punto de vista. Pero desde el punto de vista de Dios, dice, ya has tenido la respuesta. Que Dios ya ha mandado la respuesta. Es un caso. Luego, el otro asunto que vemos aquí es que hay un obstáculo en los aires. ¿Qué está diciendo ahí? Que menciona al príncipe de Persia, que se me puso por 21 días. Este príncipe de Persia no es un comandante o algo así, o una autoridad que está destacada en cierto lugar de Persia, que es un imperio, ¿no? Que tenía extensión de territorio grande, sino que este es un ser espiritual. Porque para vencer a este príncipe de Persia fue necesario la presencia de un ángel, Miguel dice, que era uno de los principales en el reino de Dios. Entonces es un recurso espiritual que Dios tiene para luchar a favor de su pueblo, para que las oraciones sean contestadas. Entonces ahí está Miguel. Él dice, vino para ayudarme y por lo tanto fue derrotado ese obstáculo, el príncipe de Persia. ¿Cómo dice? ¿Ves? Vino para ayudarme.
Y he venido para hacerte saber lo que ha de venir tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Así que hay un conflicto espiritual. Eso no está al alcance de nuestros ojos, pero por la palabra del Señor, entonces va descubriéndose que hay ese obstáculo. Mientras nosotros oramos, clamamos a Dios, elevamos nuestra voz al cielo, llega al trono de Dios y Dios en su generosidad responde, pero el caso es que ahora, para que llegue a nuestras manos, puede haber esos obstáculos espirituales. Y perseveramos, entonces el imperio de Dios derrota a este obstáculo, claro, es de parte del enemigo, y llega a nuestras manos la bendición. Ese es el asunto. Entonces, mientras la iglesia está orando aquí, perseverando en fe, Dios está derrotando a los obstáculos que hay en el camino. Y era la noticia de la revelación, ¿no? Esta bendición no es un bien material, no es salud, no es prosperidad, no es puertas abiertas para alguna meta alcanzar, sino era una palabra profética para su pueblo, que va a haber en los días, en los años siguientes. Eso era la respuesta, porque Daniel estaba preocupado, ¿no? por su pueblo. Él podía, en su comodidad, como estaba en palacio, quedarse tranquilo, ya no necesita preocuparse de su ingreso económico, su seguridad material, pero lo que está preocupado es por su pueblo. Y esta palabra entonces llega para el pueblo de Israel. ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a suceder en los días o en los meses siguientes? Eso es profecía. Profecía no es, primero se escribe la historia y luego se la acomoda en un tiempo anterior y ahí se habla así, de los detalles de lo que sucedió como historia. Algunos sí lo han entendido la historia. La profecía, de cómo la profecía va a ser tan cuidadosa en los detalles, hasta números y todo esto no puede ser. Claro, porque no creen que la profecía es algo sobrenatural. Esta es obra de Dios. Esto no es que el hombre calcula, hace, vamos a decir, sus ejercicios matemáticos y luego dice esto necesita tantos días y tanto de dinero. No, esto no es habilidad humana. La profecía es traer el conocimiento del futuro hacia el presente, pero no por fuerzas, recursos humanos, sino por la manifestación de Dios. Por eso Daniel está recibiendo esa manifestación, lo que va a ser, dice, más adelante, ¿no? Aquí se descorre el velo y se nos muestra algo de las obras del mundo invisible y de la relación que existe entre el reino de los espíritus y los asuntos sobre la tierra. Satanás, que es el príncipe de este mundo, el dios de esta era, el príncipe del poder del aire, según Efesios, ¿no? Por lo tanto, él tiene súbditos tanto en este mundo como en el mundo invisible de los espíritus. Las huestes de los espíritus malignos en lugares celestiales, acerca de los cuales se habla en Efesios, están sujetos a su voluntad, y él es un espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia. Ahí opera el imperio maligno, donde hay pecado, donde hay desobediencia y rebelión. Ese es su campo, su ambiente donde él opera, se manifiesta. Pero nosotros, en cambio, estamos en el imperio de Dios, donde se manifiestan las obras de Dios, pero en un ambiente de santidad, de amor, de buenos propósitos, ¿no? Para esta tierra. Es ahí donde se manifiesta el Espíritu de Dios. Aquí habla también el imperio maligno está organizado.
Este capítulo nos habla acerca de ello. Dice, por medio de él nos enteramos de que Satanás tiene su propio reino espiritual. Es un gobierno, pero que está organizado, dice, de una manera realmente impresionante. Está dividido en reinos, en principados y en potestades. Estas divisiones corresponden con las divisiones del gobierno humano sobre la tierra. En los tiempos de Daniel había sido nombrado uno de los ángeles del demonio para ejercer su vigilancia sobre el reino de Persia. Cuando dice príncipe de Persia, es un personaje del imperio maligno, pero asignado a un territorio, Persia. Claro, ellos políticamente son el gobierno, el imperio medo-persa, pero ese demonio está comisionado para que opere en ese territorio del imperio persa. Algunos hablan, en estos casos hablan de espíritus territoriales. Por eso estamos diciendo que Satanás está organizado para hacer el mal. ¿Saben por qué él es necesario? Él quiere operar en todo el mundo, en todos los países, las provincias, distritos. Pero como él no tiene omnipresencia, no puede estar en varios lugares a la vez, entonces ha organizado su imperio maligno con sus demonios que están a su cargo. Y le ha dado autoridad a algunos demonios de, ¿cómo se dice?, autoridad de mayor rango y están sobre un país. Ahí están haciendo las cosas malas. Pero también como los demonios no tienen omnipresencia, entonces están gobernando, administrando una cantidad de demonios. Si en una persona en el Gadareno podía estar 2000 demonios, entonces ¿cuántos demonios necesitará para maltratar, malograr un país? Entonces ahí se ve la organización de Satanás. Es urgente. No es que vamos a decir, la organización es para hacer las cosas ordenadamente, que nos salga bien y que vamos a decir, no logremos nuestras metas, ¿no? Sino es por su debilidad. El diablo no puede estar en varios lugares a la vez. El diablo no tiene omnisciencia, conocimiento, es decir, de todas las cosas. Dios es Dios, el diablo es otro, aunque es un ángel caído, pero a los ángeles Dios no le ha dado sus atributos divinos, como a nosotros también no nos ha dado esos atributos. Nosotros estamos limitados por un tiempo, un espacio muy particular, ¿eh? No somos omnipresentes, no somos omniscientes, conocemos ciertas cosas de esta vida, pero no conocemos todo. Entonces, así también estos imperios malignos tienen limitaciones y esas cosas es lo que nosotros tenemos que conocer por la Biblia, ¿no? Porque cuando oramos y entramos en la guerra espiritual, estas cosas tenemos que conocer. El demonio, en un caso de posesión, expresa conocimiento. Y cómo una persona cualquiera que no conoce, ¿cómo sabe esa persona de mi pasado, de mi debilidad, de este secreto que tenía escondido? Es porque otro demonio le brindó la información. Así es, entonces por eso él tiene que tener todo esta rama de organización, ¿no? Recuerde que dice huestes de maldad. En Efesios habla huestes de maldad, quiere decir cantidades de demonios. Son los ángeles que se rebelaron juntamente con Satanás, pues, en el cielo. Ellos pertenecen ahora al imperio maligno. Otra debilidad también que tenemos que ver es que no se reproducen. Los seres humanos se reproducen y también la cantidad de, por ejemplo, un país que tenga bastante población va a tener dentro de esa población sus guerreros, gente, vamos a decir, que defiende su territorio, soldados.
Imagínate Israel que tendría poquitos soldados y todas las naciones vecinas ahí tendrían cantidades, miles de soldados. Ellos salieron de Egipto, este es un dato, una yapita. De Egipto salieron 600.000 personas, contados desde los hombres de guerra, 600.000 personas. Y luego, claro, morían ahí en las batallas todos, pero tenían un ejército numeroso y seguían reproduciéndose eh, las jornadas en el desierto, llegando a una población de 603.000 ciudadanos de guerra. O sea que creció la población, pero la otra generación murió pues, en el desierto. Entonces, por eso es que ellos también conquistaron. No éramos decir, su fuerza militar un grupo pequeño. Así que eso significaba, podemos decir, ¿no? Para un país su defensa, su seguridad. Ahora nosotros, ¿cuál es nuestro recurso como defensa y seguridad? Nosotros tenemos los creyentes son los guerreros de oración, los que o sea, se afirman en la palabra, no se dejan engañar por las mentiras del enemigo. Esos están equipados para la guerra espiritual, pero recuerde que eso no es toda tu capacidad de seguridad. Nosotros tenemos a los ángeles de Dios, que también son millones de ángeles, que están al servicio de los salvos, los hijos de Dios que están en esta tierra, y Dios los envía, ¿ve? Para atender a la iglesia. Así que tenemos un ejército físico, material, los hermanos, pero también tenemos parte de nuestra seguridad es el ejército de ángeles. Por eso, uno de los nombres de Dios se llama Jehová de los ejércitos. ¿Por qué habla ejércitos? Porque son millones de ángeles. Y entonces Jehová es el comandante en guerra, podemos decir. Él es el capitán que está adelante. Y los demás que acompañan en esta guerra son los millares de ángeles a favor de la iglesia, a favor de la raza humana. Eso nos notamos entonces aquí, ¿no? Que Satanás se organiza asignando a sus demonios ciertos territorios. Y también los huestes de maldad son comisiones de maldad a pecados específicos. Eso es lo que se ha notado en la guerra espiritual. O sea, hay demonios que promueven pecados específicos. Por eso se llama huestes de maldad. Cosas malas promueven. Bueno, volviendo a esto entonces, nos explica que la oración demoró, bueno, él ya tenía programado, por decir, ese ayuno, ¿no? Pero la manifestación, la respuesta que Dios le da, entonces le está haciendo ver que el regalo no llegó a sus manos porque había un obstáculo en las regiones celestes, de ahí de Persia. Luego ya vemos, a ver, dice, comenzando ya el capítulo 11, comenzando el capítulo 11:1, ¿qué dice ahí? Yo mismo en el año primero de Darío el Medo Persa estuve para animarlo y fortalecerlo. Quiere decir que ahora ya vemos que el ángel continúa con Daniel, porque
Daniel, Daniel es afectado físicamente por esta manifestación, es tan gloriosa la presencia del Señor, pero también por la revelación que él tiene de las cosas, ¿no? De las cosas que van a suceder en su pueblo. En, a ver, en el versículo 21 dirá, ¿no? 10:21, pero yo te declaré lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. ¿Ves? Ahí está anunciando de que Miguel, el ángel, está comisionado para ayudar a defender al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Y entonces, por eso es que viene a Daniel para ayudarlo, dice, animarlo y fortalecerlo, porque él está afectado físicamente por la preocupación que tiene por su pueblo y también por esta manifestación que estamos viendo gloriosa que afecta el cuerpo. Será una reacción ante semejante presencia, ¿no? El cuerpo no soporta, pero le anima, le fortalece con la verdad. El versículo 21 dice, escrito en el libro de la verdad. Como diciendo, lo que yo te comunico, esta profecía, estas cosas que van a suceder, eso procede de la verdad. No son palmaditas en el hombro que dicen, no, ya va a mejorar las cosas, no te preocupes, dicen, ¿no? Esas son palabras de ánimo, de consuelo, parece, en alguna situación difícil que tratamos de animar, ¿no? A otras personas, sino que aquí dice, lo que yo te comunico está escrito en el libro de la verdad, como si esto va a llegar a ser un libro. En ese momento Daniel no estaría pensando, pero este va a ser parte de un libro y ese libro va a decir la verdad, lo que la Biblia dice acerca de los países, los gobiernos, eh, todo eso se va a cumplir. Entonces, como aquí hay bastante revelación sobre imperios y que eran poderosos en ese tiempo, y de repente más de uno podría pensar, pero este pequeñito imperio, ¿cómo va a derrotar al otro? Si ya tiene años en el poder. Pero a Daniel se le está diciendo, tú tienes que aferrarte. Mira, ahora vamos a duplicar la población de Israel. Son 21.000 que salieron, dice. Ya, que sea otro 21.000 que están de repente en Babilonia, ahí, o también que decidieron, eh, no están contados, porque a veces en eso también es cuestión de cultura, solamente cuentan a los varones. Por eso entonces no es preciso, esos 21.000 podía ser 42.000. Entonces le está animando, como decir, le está fortaleciendo al pueblo, a Daniel, para que también tenga esta visión de su pueblo. Mire, ustedes pueden ser 42.000, que es comparado con otros imperios que tienen 600.000, 1.000.000 de guerreros, gente de guerra. Pero ustedes no tienen solo esas personas, sino tienen, aquí como dice, Miguel, vuestro príncipe. El, el arcángel Miguel asignado a ustedes para que les ayude en todo este desarrollo, este trajín que van a volver y desarrollarse. Mira, cuánto peligro también habría ya en Jerusalén de los otros pueblos a su alrededor. Eso era una constante guerra. Pero le está asegurando, ¿no? Ante la preocupación de Daniel. Y él ya no es el joven, es decir, que podría confiar y de alguna manera puede ir a ayudarles y volver aquí. Ya no como estamos viendo, es una persona ya más de 90 años que está recibiendo esta visión. Hasta aquí entonces, a ver, luego va a pasar.
Esta explicación para entrar ya al capítulo 11 del 2, ¿no? La revelación de esta escritura, ¿verdad? Comienza en el capítulo 11:2, cuando dice: ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia. Este es un dato histórico, no está en la Biblia, pero lo han sacado del contexto histórico. Después de esta profecía, ¿no? O está incluyendo en esta profecía que va a haber 3 reyes de Persia. El cuarto será de grandes riquezas, reyes terrenales, ¿eh? Dice, más que todos ellos, y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará todo contra el reino de Grecia. Los 3 reyes que sucedieron a Ciro, ¿quiénes fueron? Dice, Cambises, Pseudosmerdis y Darío Histaspes. Pero la historia de ese tiempo ha registrado que estos reyes sucedieron a Ciro. El cuarto, que dice que se llenará de riquezas, fue Jerjes, que fue verdaderamente más rico que todos ellos, porque sus riquezas era una auténtica maravilla. Fue bien cierto que enardeció a todos en contra del reino de Grecia, y es un hecho bien conocido. Entonces, a Daniel le va a mostrar en el capítulo 12, no, 11, en el capítulo 11, las profecías que va a suceder en el imperio medo-persa. ¿Sí? Pero posteriormente esa misma profecía está reflejando, proyectándose lo que va a suceder en, como decir, miles de años adelante. En ese tiempo, entre Malaquías y Mateo, lo que va a suceder ahí, lo que se llama el tiempo del silencio de Dios, se proyecta. Entonces se cumplió esos 4 reyes y van sucediendo hasta llegar a Malaquías. Pues. Y en Malaquías se cumple el 4.º rey. Mira, ahí está su cumplimiento. Pero luego ya se proyecta todo el tiempo de la iglesia. Son 2000 años. No está aquí escrito, sino ya se lanza a la aparición del anticristo. Ese 4.º rey que va a aparecer, ¿no? Para eso es futuro, va a aparecer, dice, un 4.º rey, un 4.º imperio se va a levantar, va a derrotar a los demás. Se cumplió en ese tiempo que estamos hablando del silencio de Dios, pero luego se va a cumplir en la persona del anticristo, y eso nos va a decir entonces en el capítulo 11, ¿no? Este detalle también es histórico por los nombres, los reyes, ¿no? Se levantará un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Pero cuando se haya levantado, su reino será quebrado y repartido hacia los 4 vientos del cielo. Esto nos va a decir el capítulo 11. El capítulo 11, vamos a leerlo luego. ¿A quién se refiere ese rey, ¿no? Ese rey que luego se divide su reino en 4 vientos? No a sus descendientes, no a sus 4 hijos, sino según el dominio con el que dominó, porque su reino será arrancado y será para otro fuera de ellos. O sea que está claro que se refiere a Alejandro el Grande, de Grecia, de que después de una breve pero extraordinaria carrera, de repente fue cortado. Alejandro, ¿no? Como murió bastante joven, ya hemos hablado de eso. Y su reino roto y dividido en sus 4 generales: Ptolomeo, Casandro, Lisímaco y Seleuco. Seleuco es lo que va a entrar en escena. Esto es algo que hemos visto claramente en nuestros
estudios anteriores. ¿Ve? Alejandro será cortado de repente porque murió bastante joven, lo dice a causa del alcoholismo. Ya hemos visto eso. Entonces, esto va a reiterar, este mensaje va a reiterar en el capítulo 11. Aquí está, a ver, 11 hasta el 5, de nuevo, 11, del 2 al 5 voy a leer. Y ahora yo te mostraré la verdad. Otra vez está el tema de la verdad, porque está reiterando, son profecías verídicas. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas, a más de todos ellos. Y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Es tratando de derrotar el imperio anterior, ¿no? Se levantarán luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Pero cuando se haya levantado su reino, será quebrantado y repartido a los 4 vientos del cielo. Aquí dice 4 vientos del cielo, son los 4 generales. No a sus descendientes, sino según el dominio con que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Y se hará fuerte el rey del sur, mas uno de los príncipes será más fuerte que él, y será poderoso, su dominio será grande. Hasta ahí, el que está hablando, históricamente, o sea, ha sucedido, estos personajes han aparecido, y Seleuco, de ahí son los Seleucidas, es el personaje que tuvo que ver con el pueblo de Israel. Los derrotó y fue derrotado también por los judíos. Hay un movimiento de patriotas judíos que lo derrotaron. Es un personaje que tiene mucho que ver con el pueblo de Israel. No porque lo favoreció, sino eran su enemigo. Del 5 al 20, de aquí estamos en el capítulo 11, del 5 al 20, ¿sí? Es una historia escrita de antemano. Es una historia escrita de antemano sobre las guerras que duraron durante muchas generaciones entre los Ptolomeos de Egipto, los reyes del sur, y los Seleucidas de Siria, los reyes del norte. Si tuviéramos un mapa, entonces en el centro está el pueblo de Israel y hacia el norte está Siria. Siria, no es Asiria, a veces nos confundimos con eso. Siria está más cerca del territorio, ¿no? del pueblo de Dios, lo que se llama la tierra prometida, la Palestina de ese tiempo. Pero Asiria está más distante. Entonces Siria no ha tenido mucha injerencia, participación en esta parte histórica. Asiria sí ha tenido. Pero lo que destaca de este imperio sirio es los Seleucidas, que eran también como como los Herodes, así, era toda una familia de gobernantes. Entonces se hacen del poder y luego por años están en el trono. Te puede morir, vamos a decir, el patriarca, y los demás lo siguen o se apoyan entre ellos para estar en el reino. Esa es la estrategia que tienen, ¿no? En el ámbito político. Si no es a las buenas, a las malas, con las armas. Entonces ellos entran en escena contra el pueblo de Israel. Y en Egipto los Ptolomeos lo llamaban los reinos del sur, que están distantes, ¿no? Distantes, pero no hay otro imperio ahí entre ellos. O sea, está Egipto,
y luego ya está el pueblo de Israel, ¿no? También fue escenario de muchas guerras, ¿no? Tratando, y en el centro como estaba Palestina, el pueblo de Dios, ambos reinos trataban de apoderarse. Por eso tenían guerras continuas. Dice, es un tema que se presenta con gran amplitud porque solamente entre Siria al norte y Egipto al sur se encontraba Palestina, la tierra gloriosa, codiciada, vamos a decir, porque por ahí pasaban, dice, muchas carreteras importantes. O sea, el que tenía el dominio sobre Palestina ya tenía tránsito asegurado para ir a conquistar otros territorios. Era una zona estratégica, pero ahí estaba el pueblo de Dios. Y durante siglos enteros esa tierra se convirtió en un campo de batalla. Esta serie de guerras tan prolongadas está descrita de una manera tan perfecta en este capítulo, que muchos de los críticos opinan que fue escrito después de que tuviera los acontecimientos. Del 11 al capítulo 11, 21 al 31, va a describir la carrera de Antíoco Epífanes. De los Seleucidas salió pues, estos Antíoco, que son, aquí lo pone como apellido, se puede llamar, ¿no? Antíoco Epífanes, pero en la historia, en otros libros, lo describe Antíoco I, Antíoco II, Antíoco III, así. Entonces son varias personas que mantienen. Este es como César, como decir, ¿no? Es un nombre donde está ya incluido un cargo gobernante. Y por eso entonces es como los papas, ¿no? Que se ponen su nombre. A León I, León II, León III. Pues aquí también había Antíoco I, II, III, pero aquí en este libro lo han puesto por su nombre muy personal, Antíoco Epífanes. Lo describe del 21 al 33. A ver. Ya. Esto va a servir también para Apocalipsis. Si aquí leemos, pero si lo contrastamos con Apocalipsis, va a ser bien parecido. Ya vamos a leer del 21. Recuerde, aquí está describiendo a un rey que va a hacer cosas contra el pueblo de Israel y se cumplió en ese tiempo. Pero a la vez también está describiendo lo que va a hacer el anticristo contra la iglesia, contra los judíos propiamente, porque este va a ser en la gran tribulación. La iglesia ya va a estar con el Señor. A ver, notemos Daniel 11, 21. Con eso en mente vas a leer, mira, cuál era la naturaleza del anticristo y de este gobernante Antíoco Epífanes. Dice, y le sucederá en su lugar un hombre despreciable. Así lo describe. ¿Por qué? Porque él no va a estar en el reino por la simpatía del pueblo, porque votaron por él, sino va a ser un gobierno impuesto. Él va a engañar a los poderosos, a los presidentes, podemos decir, ¿no? Y una vez ganado su confianza, ya ahí le van a poner como presidente mundial. Es el anticristo. Y por eso entonces cuando hace cosas, va a hacer cosas malas, porque esa es su naturaleza de maldad del anticristo, te lo van a despreciar. Entonces, aquí no hay reino democrático. Aquí es un gobierno impuesto a la fuerza sobre la tierra, ¿no? Por eso es un hombre despreciable. Dice, al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso
y tomará el reino con halagos, como estoy diciendo, con halagos, con mentiras, más tarde va a decir, no, más tarde va a decir, engañará. Esas son las mentiras, las astucias que él va a convencer a los grandes, los fuertes, los poderosos. En cada país hay personas que tienen influencia. Por ellos se abre o se cierra la puerta para ese país. Entonces a ellos los va a engañar para que lo acepten. Y posiblemente le va a dar ciertos beneficios. Bueno, cuando él está en el trono, en el poder mundial, le va a dar cierto beneficio y por eso entonces los va a engañar. Así va a tomar, como si va a robar el reino de cada país. 22. Las fuerzas enemigas serán barridas delante de él, como con inundación de aguas. Será del todo destruidos, junto con el príncipe del pacto. Que es lo que se levantan contra el anticristo, ahí vamos a enfocarnos, ¿ya? Van a ser destruidos, porque hay una fuerza militar que eh, va a ser su papel, ¿no? De imponer las cosas, las leyes que dice el anticristo. Tienen que hacerlo, como dice, y si no, rigor. Luego dice, serán del todo destruidos junto con el príncipe del pacto, y después del pacto con él, después del pacto que hace con el pueblo de Israel por engaño, dice, engañará y subirá y saldrá vencedor con poca gente. Esa poca gente pues, son los poderosos de los países. Estando la provincia en paz, una aparente paz, y en abundancia, entrará y hará lo que no hicieron sus padres, ni los padres de sus padres. Punto y coma. Botín, despojos y riquezas repartirá a sus soldados, sus allegados, y contra las fortalezas formará sus designios, y estos por un tiempo. Por un tiempo. Ya le va a decir también los años. Y despertará su fuerza y su ardor contra el rey del sur con gran ejército. Y el rey del sur se empeñará en la guerra con grande y muy fuerte ejército, mas no prevalecerá porque le harán traición. Así que va a trabajar con otros elementos también que en vez de apoyar a su país, va a traicionar y entonces el anticristo va a tener ya facilidad de entrar, de gobernar en ese país. Aún dice, los que coman de sus manjares le quebrantará y su ejército será destruido y quedarán muchos muertos. A ver, sigue al 32. Mira, el corazón de estos dos reyes será para hacer mal, y en una misma mesa hablará mentiras. Es todo reino de engaño. Mas no servirá de nada porque el plazo aún no habrá llegado. Y volverá a su tierra con gran riqueza y su corazón será contra el pacto santo. Hará su voluntad y volverá a su tierra. Al tiempo señalado volverá al sur, mas no será la postrera venida como la primera. Porque vendrán contra él naves de Quitim y se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonaron el santo pacto. Y ahí va. ¿Qué va a hacer contra la religión? Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario. Eso tiene que ver con el pueblo judío, con el judaísmo. Se levantará contra el santuario y contra el templo y la fortaleza. Y quitará el continuo sacrificio, esos son los ritos, el rito de los sacrificios de los judíos que hacen, ¿no? Para acercarse a Dios, para reconciliarse con Dios, eso va a quitarles. Y pondrá la abominación desoladora. Ahí está. Esta palabra va a repetir el Señor Jesucristo. Este concepto también va a decir en Apocalipsis, como el anticristo, ya vamos a ir abiertamente,
se opone a las cosas de Dios, a los planes de Dios. Se burla, mejor dicho, de las cosas espirituales. Antíoco cumplió en parte, pero esa es una ilustración para lo que va a ser en la gran tribulación. Dice. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Ya esta segunda parte, ese pueblo se refiere al pueblo de Dios, pero que se levanta contra Antíoco. Van a reaccionar de tanto abuso, tantas cosas, y ellos reaccionan. Hasta ahí está profetizando lo que va a suceder. Ahora, ¿cómo dice acá? En la carrera de Antíoco Epífanes la describen, los versículos 21 al 32, se le describe como una persona malvada. Y la historia justifica plenamente este adjetivo. El primer libro de los Macabeos da una descripción de su gobierno, que al menos en los que se refiere a Jerusalén fue un reinado de terror. Este libro de los Macabeos está en la Biblia católica. Ahí está su historia, ¿no? Por información pueden leer. Primero Macabeos, segundo Macabeos tiene. El príncipe del pacto del versículo 22 seguramente es el sumo sacerdote judío Onías III, sumo sacerdote del judaísmo, llamado príncipe porque es la cabeza de la teocracia. Primero fue destituido y luego asesinado. Y el sacerdocio fue vendido por una elevada suma a su hermano Jasón. ¿Qué cargo? El cargo de sumo sacerdote. ¿Ves? Es Jasón, ¿no? Que se dispuso a convertir, este famoso Jasón que compró el cargo de sacerdote, sumo sacerdote. Se dispuso a convertir a sus conciudadanos en hombres paganos, cosa que logró con tal éxito que muchos de los habitantes de Jerusalén solicitaron permiso y lo consiguieron para llamarse Antíocos en lugar de judíos. Mira. Esta es la parte histórica que está hablando de Antíoco y Epífanes, que está diciendo, esa es una sombra de lo que va a ser el anticristo. Por eso, mirando esta historia, pueden comprender, relacionarlo con lo que va a ser el gobierno del anticristo. Menos mal que va a ser un gobierno de 7 años, nada más. Entonces va a ir de frente contra las cosas de Dios. Y aquí dice, vamos a pensar, Onías, un sacerdote que de alguna manera promueve las cosas importantes del judaísmo, ¿no? Defiende la doctrina, todo eso. Pero dice, él fue destituido y fue asesinado. Están yendo de frente contra el judaísmo. Pero ¿qué ponen en su lugar? A uno que tiene ambición de ese cargo, pero no tiene la pasión, el carácter para dirigir una religión como es el judaísmo, que tiene patrones morales. En cambio, él tiene intereses económicos, pues, y fama y poder de yapa. Y entonces él permitió que decayera tanto el judaísmo. No trabajó para restaurar, renovar, llevar a la gente hacia Dios, nada. Usó ese cargo de sumo sacerdote porque lo había conseguido con dinero. Entonces, naturalmente, si yo conseguí, me costó estar en este cargo y ahora voy a sacarme el beneficio estando en este cargo. Como decayó tanto, mira, ya los judíos mismos ya no apreciaban su cultura. Dicen, no, yo no quiero ser judío, quiero ser Antíoco. ¿Qué están diciendo? No quiero ser judío, quiero ser gentil. Pero tanto que los judíos
como si le miran a la distancia al gentil, porque es idólatra, que no tiene tradiciones, comen con las manos sucias y todo eso. Un judío que tiene así sus tradiciones bien enraizadas en su ser, no tiene simpatía por los gentiles, porque son idólatras. Así lo tiene esta gente, sin esperanza, sin fe en esta tierra. Pero ahora estos judíos quieren ser gentiles, quieren llamarse antiocos. Ahí nomás vemos, tanto ha sido. No es un cristiano que se desalienta, por ahí que no asiste a los cultos. No, estos ya están renegando de su cultura religiosa. Como es el judaísmo, están renegando del judaísmo y mejor asumir la cultura gentil. Y por eso dice, permítame, eh, dame permiso para llamarme yo Antíoco. Claro, conservo mi nombre. Es como decir, yo nací en la selva, pero soy costeño. Quiero ser costeño siempre. Están renegando de su cultura. Y eso no es saludable. Pero en esa cultura no era solamente costumbres, cosas de mi lugar, el vestido, sino estaba incluido su religión, la religión del judaísmo, donde había patrones morales. Entonces, al renegar de su cultura, al renegar de su religión, quiere decir que están echando al suelo, pisoteando en el suelo sus patrones morales. A esa situación se llegó pues, en ese tiempo, ¿no? Y este fue el famoso pues, que contaminó el altar de los judíos. Por eso se le recuerda a Antíoco Epífanes, donde puso un ídolo. Dentro del templo puso un ídolo gentil y luego en su altar, que era su altar tan santo, sacrificó una cerda, un cerdo de repente. Eso fue lo más, ¿cómo se llama? Lo más ofensivo para el pueblo judío, para aquellos que todavía pues defendían su fe judía. Y entonces hay la reacción de los macabeos. No, está escrito en el libro de los macabeos. A ver, ¿quién es el personaje? ¿Sí fue? A ver, vamos a ir del 32. Del 32 en adelante. Es la sublevación macabea. Esta es la reacción ante tanto atropello de su religión. Entonces hay una reacción de parte de los judíos. Esta es la sublevación macabea, es de parte de los judíos. Mientras que Antíoco Epífanes es un gentil atropellando, pisoteando a la religión judía, haciendo todos estos arreglos, como decir, ¿no? Para debilitar al judaísmo y él tener el poder político, el poder religioso. Y él tenía aunque aparentemente todavía estaba la religión judía, pero todo ya estaba contaminado por el pensamiento gentil. Entonces el 31 dice, va a describir, primero leamos esto y luego veamos en la Biblia, ¿ya? A ver. Aunque en Macabeos hay una descripción más detallada, está hablando en los libros primero y segundo Macabeos, donde se nos dice que Antíoco Epífanes promulgó un decreto que decía que todos deberían ser un solo pueblo en sus dominios, lo que ellos habían conquistado, los seleucidas. Dice, con una religión y un solo código leal.
ya se mete a la religión. Debe haber una sola religión. Pero ¿qué patrones morales van a establecer? ¿Lo que ellos tenían o del judaísmo? El templo de Jerusalén fue profanado y colocaron un ídolo y ofrecieron carne de cerdo en lugar de sagrado, quiere decir carne de... Lo que decían tenía que ser una ovejita perfecta, sin defectos, que no estaba enfermo, no tenía que tener cicatriz, nada. Ese corderito recién podía ser apto para los sacrificios. Pero ellos ofrecieron, dice, carne de cerdo. Así que se ve en un sentido, Antíoco Epífanes fue un precursor del anticristo, una figura de lo que va a ser el anticristo, ¿no? Que dará comienzo a la abominación de la desolación en el lugar santo y quitará el sacrificio diario. El versículo 32, ya hemos leído eso, muestra cuál fue el comportamiento de los judíos bajo la opresión del malvado rey Antíoco. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. Luego dice, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará. Este pueblo, el pueblo judío. Pero, ¿en qué personaje? Esta clase de personas incluyó sin duda a Matatías. Aquí estaba el personaje, te estaba buscando. Matatías y su familia, que luego fueron más conocidos como los macabeos. Y sus seguidores, que no era todo el pueblo judío, sino es como si los reaccionarios que se levantaron con Matatías, ¿no? Fueron hombres fuertes que llevaron a cabo grandes proezas, tomando las armas en contra del malvado rey y rompiendo el yugo del pueblo de Israel. Como él les decía, ¿no? Un tiempo Antíoco Epífanes le venció a los judíos, los sometió a su reino, pero se levantó Matatías o los macabeos también, ya conocido como un ejército, y le vencieron a Antíoco Epífanes. Ahí, esa historia se está desarrollando en esos 400 años. ¿Qué pasó entonces? Mira, acá no está, 32 al 35, no está hablando. Del 33 al 35, ya ahora, el mismo capítulo 11, está hablando, y los sabios, se ve que 32 al 35, ¿ya? Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará. Ese es Matatías y su familia, que dieron origen a los macabeos. Pero luego el siguiente 33 ya dice, y los sabios del pueblo instruirán a muchos. Por algunos días caerán a espada y a fuego en cautiverio y despojo, y en su caída serán ayudados de pequeño socorro. Acá me dice, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Ahí entonces, ¿qué hace? Bueno, el pueblo, Matatías y su familia tenían el fervor, como es la convicción, vamos a defender nuestra religión desde Antioquía, pero necesitaban unir más gente, refuerzos, y usaron entonces la enseñanza. Dice, y los sabios del pueblo instruirán a muchos. Se tenían que enseñar la ley, las costumbres, todo eso, recordarlos, porque ya estaban, ¿cómo decir?, rodeados de todo el ambiente gentil, para que se olviden de su religión.
Y por algunos días va a prosperar esta enseñanza. Cuán útil es la palabra. Pero a ellos, dice, algunos caerán a espada y a fuego. A estos maestros también lo van a encarcelar, lo van a matar, ¿no? Lo van a despojar de sus cosas, porque esa instrucción va despertando en el pueblo el fervor por su religión. Y serán ayudados, dice, ¿no? Serán ayudados por algunos de pequeño socorro, algunos pueblos que comparten este sentir a favor de ellos, ¿no? Las proezas que realizamos los macabeos ocupan la mayor parte del intervalo que existe entre el final del Antiguo Testamento y el comienzo del 9. Como yo les decía, entre Malaquías y Mateo, ahí hay una historia de 400 años que no está escrito en la Biblia. Después de ellos, después de los macabeos, surgió una clase nueva de dirigentes entre los judíos. Estos hombres fueron como Juan el Bautista y sus seguidores. Simeón es otro personaje, Matatías, aquí hay otro, Simeón, que instruyeron al pueblo para que esperasen al Mesías que habría de venir. Sin embargo, estos maestros, así como el propio Mesías y seguidores, fueron rechazados y muertos por el pueblo. Y el resultado fue que el pueblo mismo fue entregado a espada y al fuego, llevados en cautividad y la ciudad asolada por largo tiempo. Ya se pasa a la historia del tiempo de Cristo después, ¿no? La destrucción de Jerusalén por los ejércitos de Tito se ve en este pasaje, así como las terribles persecuciones y sufrimientos que surgieron la predicación hecha por Daniel. La repitió nuestro Señor Jesús en Lucas 21:34 cuando dijo, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada, pisoteada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. ¿Qué nos está diciendo? Que los que se ponen a defender los patrones morales y la religión, ¿no? El judaísmo en ese tiempo van a ser perseguidos, maltratados, asesinados, toda forma de ataque para silenciarlos. Porque cuando ellos enseñan, entonces el pueblo se va a despertar y van a decir, este no es nuestra cultura, nosotros somos de otra cultura. Pero callando a estos maestros, la gente va a seguir sumisa a ese gobierno gentil. Así se ha levantado, dice, ¿no? En diferentes épocas se ha levantado esa violencia contra el pueblo de Israel. Dejamos esto, 36, ya, a ver, esto van a leer. Antíoco Epífanes es tipo del anticristo, y aquí bien claro lo dice en la Biblia. Del 36 al 42. Lo que dice aquí de Antíoco Epífanes va a decirse del anticristo. A ver, ¿cuál leemos primero? Primero leamos la Biblia. La Biblia. 36. A ver, por lo menos hasta el 40 llegamos. 36 dice, y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, es sobre todo lo que tiene una expresión religiosa, él se va a levantar. Y contra el Dios de los cielos, ya lo ponen aparte, pues, porque al Dios de los cielos invocaban los judíos. Dice, hablarán maravillas, claro, para engañar, tendrá un lenguaje muy florido. Y prosperará hasta que sea consumado la ira, porque de lo determinado se cumplirá. 37. Del Dios de sus padres no hará caso. Es decir, lo que le instruyeron, como tratando de formar como buen hijo y con los patrones morales que Dios ha establecido, dice, él no va a hacer caso. Ni del amor de las mujeres. El anticristo va a ser hombre, va a ser soltero.
porque tiene naturaleza diabólica. Él no viene a esta tierra a formar familia, a dejar su descendencia, nada. Pero ese es un lado, que el anticristo va a ser soltero y no le va a interesar desarrollar una relación así. Pero otra cosa, lo que está diciendo aquí, ni del amor de las mujeres, es que está demostrando su insensibilidad. Es como si sin sentimientos. El amor, como decir, el enamorarnos es algo de la sensibilidad del ser humano. Porque vamos a decir, aprecia, admiras a otra persona, le interesa, quiere formar familia, quiere desarrollar una relación sentimental, ahí se ve sensibilidad. Pero qué estamos viendo aquí en una de la interpretación? Dice que él va a ser insensible a esto. El que es como un contraste, lo opuesto a todo un caballero. Un caballero respeta a las damas. Y eso es bueno. Su trato es diferente. Un caballero, un hombre con honorabilidad. Trata bien a las damas, tiene buena opinión de las damas, habla bien de las damas. Pero este personaje, cuando está describiendo que no tiene sensibilidad para las mujeres, indiferente, entonces, por apariencia, todo va a ser. La palabra puede ser bonita, pero con engaño. No tiene una intención buena. Todo lo que va a hacer es para hacer maldad, para ganar más poder, más autoridad sobre las personas. Entonces, eso es terrible en una persona. Un malvado, un perverso, digamos, en esta tierra, bueno, cuando ya no siente nada para matar a una persona, no siente compasión, él no piensa que puede ser el padre de familia el único sostén para 5 hijos y una esposa enferma de repente en casa, ¿no? Es una persona que ha perdido sensibilidad. Aún el hombre que no tiene a Dios, no tiene Cristo, no tiene Biblia, nada, pero sencillamente por ser sensible como humano, puede respetar la vida ajena. Pero el que mata y no le duele, entonces este está perdiendo la sensibilidad, que es parte del ser humano. Y mira aquí expresado en el anticristo, ¿no? Luego dice, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. O sea, ¿qué está diciendo? Sí, tanto creen en Dios, pero yo soy más grande que todo Dios y que toda religión que invocan a su Dios. Eso no me interesa, porque yo soy más grande, no solo de ellos, de los súbditos, de las personas, de los generales, los capitanes, no, yo soy más grande que el Dios que ellos creen. De eso está diciendo el versículo 37, ¿no? Dice, mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron, lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables. Él mismo es su Dios. Y colmará de honores a los que le reconozcan y por precio repartirá la tierra. ¿Cómo van a tener a esos presidentes bajo su gobierno? Por los beneficios que le dan, pero va a dar a personas estratégicas, ¿no? Pero al cabo del tiempo el rey del sur contendrá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad con carros, gente de caballo y muchas naves, y entrará a caballo y entrará por las tierras e inundará y pasará. Lo que está diciendo del anticristo. Él sigue describiendo eso, ¿no?
¿qué nos dice el anticristo? Pero a la vez está describiendo a Antíoco Epífanes, lo que iba a hacer. Él hizo también así cosas bien crueles contra el pueblo de Israel. Cuando un judío de este tiempo lee la historia entre Malaquías y Mateo, y como ellos conocen el Antiguo Testamento, entonces ellos tienen bastante información de lo que va a ser la gran tribulación y del personaje, el anticristo. Porque ellos saben, por su historia saben lo que hizo este Antíoco Epífanes a su pueblo y a su religión, lo que hizo, ¿no? Y con eso entonces está describiéndose el personaje que va a ser cruel en todos sus sentidos. Dice, porque esta crueldad, ¿saben de dónde viene? De Satanás. Dice, él va a actuar por la energía de Satanás, porque el que le llama el Dios de las fuerzas, de su fortaleza, aquí lo que está diciendo, ¿no? Mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios de sus padres que no conocieron. La honrará con oro y plata, con piedras preciosas. Él va a tener su religión, pero ¿cuál va a ser su religión? El satanismo. Dicen, ese es el Dios de las fuerzas y su propósito será obtener el dominio universal. Él no viene a ser presidente de un país, el anticristo, sino viene a ser presidente mundial. Ahí está describiendo. En el libro también nos va a describir algunas cosas. Y nos va a recordar aquí que en el capítulo 9 nos mostró, capítulo 9 de Daniel, el libro que estamos estudiando, nos mostró que el anticristo establecerá una alianza o tratado con Israel durante 7 años. Pero a la mitad de ese periodo quebrantará el acuerdo y hará que cesen los sacrificios y las ofrendas diarias del templo. Aparentemente el que repudia las obligaciones que había adquirido en el tratado causará una sublevación en Jerusalén. Y esto es algo que vimos en el versículo 44 del capítulo 2. Noticias procedentes del oeste y del norte preocuparán al rey y se pondrá a la cabeza de un poderoso ejército para sojuzgar la insurrección. Por eso dice, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Jerusalén es evidentemente el centro de los disturbios, pues plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, es decir, entre el Mediterráneo y el monte Sión. Este sitio de Jerusalén será el mejor descrito en Zacarías 14. Cómo el anticristo va a tener en su estrategia militar guerrera para tener sometido a todos los pueblos, todos los países. Entonces, ¿quién va a poder levantar? ¿Qué país va a poder levantarse, como decir, no? Contra ese anticristo que está haciendo tanto daño? Porque no tendrá la fuerza, como él tiene el respaldo por engaño de los otros países y también de las instituciones internacionales que entre comillas, que se han hecho para defender los derechos de las personas, pero defenderán los derechos del anticristo. Pero como Antíoco tuvo su fin, también el anticristo va a tener su final. Hasta aquí espero vamos a llegar, ¿no? Del 44 al 45 ya nos habla el final del reinado de Antíoco Epífanes. Dice Daniel 11:44, pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso santo. Mas llegará
a su fin y no tendrá quien le ayude. Ahí está la frase, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Es que como Dios es soberano sobre todo, este es un imperio satánico, maligno, pero Dios es soberano y le pone punto final a su gobierno. Al Antíoco Epífanes le puso punto final cuando se levantaron los macabeos. Ahí hemos visto en la figura de Matatías y del otro personaje. Y cómo le pone fin al gobierno del anticristo es cuando sucede la batalla de Armagedón. Le pone fin a ese gobierno mundial del anticristo y lo derrota. ¿Y qué pasa? Entonces es atado el anticristo y el falso profeta, es lanzado al lago de fuego. Así que en todo eso, todo el libro de Israel, de Daniel, nos está hablando de que Dios es soberano sobre los países, sobre los imperios, sobre los gobernantes. Entonces, cuando Él permite, le permite para ciertos propósitos, que en su reino hagan daño, maltraten y todo eso. Pero cuando ya Dios dice, ha terminado tu hora de actor, sencillamente le pone fin a ese imperio, por muy poderoso que haya sido, y de repente los súbditos o los maltratados son poquitos y débiles, no le pone fin. Entonces el Señor es Dios soberano, por eso, ¿no? Entonces, cuando proyectamos, ¿no? Lo que sucedió con Antíoco Epífanes también fue derrotado. Comenzó con una sola familia, pero luego se unieron otros, y Judá, un pueblo pequeño, ¿no? Pero se levantaron contra este Antioquios y lo vencieron. Y entonces, ¿qué sucedió? Ya les voy a adelantar la historia, en que ellos recuperaron su templo y lo purificaron. Tuvieron que hacer todos unos ritos, una ceremonia, purificaron su templo, lo consagraron de nuevo a Dios y comenzaron a hacer sus sacrificios. Ya vamos a ir, ¿no? En esos 400 años de historia comenzaron a hacer su sacrificio. Por eso cuando Cristo llega, viene como ser humano, como un bebito, ya estaban haciendo los sacrificios en el templo que había sido restaurado, purificado. Entonces, eso es lo que está sucediendo aquí. En la gran tribulación, a ver, en la gran tribulación, aquí va a describir en el libro, diciendo, las escenas finales del reino del anticristo aparecen brevemente descritas en el capítulo 12. El arcángel Miguel defiende a Israel, y como vemos en el capítulo 12, el demonio y sus ángeles son echados del cielo a la tierra, con gran ira, puesto que sabe que el tiempo que le queda es corto. A continuación viene la gran tribulación, dice, y será tiempo de angustia, el cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero Israel, en la gran tribulación, será milagrosamente preservado. Aquí dice, en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. ¿Ves? Porque le llegó el fin al gobierno del anticristo. Entonces Dios mismo ya usa sus recursos y le pone fin. ¿Cómo que Dios ha dicho? Va a ser 7 años de gran tribulación. No ha dicho 9, 10, 15 años. 7 años, bien escrito. Lo recordarán cuando están estudiando las 70 semanas del capítulo 9. Está bien, es preciso el tiempo. Entonces, por mucho poder que va a tener el anticristo, pero va a tener también su final, pero ya no por manos de hombres. El ejército humano no la va a vencer a este imperio.
Tiene que ser Cristo interviniendo en la historia de la humanidad, ¿no? Eso es como el capítulo 11 que tenemos del libro de Daniel.